Listo, a ver. Bueno, mi nombre es Rubén Vergara. Voy a hablar sobre el surgimiento de las ciudades por Lewis Mumford. Vale, primeramente para hablar sobre los primeros centros urbanos tenemos que adentrarnos en qué es lo que forma los primeros centros urbanos. Entonces, uno de los primeros temas a destacar sería la agricultura, pues durante la prehistoria y a inicios de la Edad Antigua hubo una transición entre la caza y la recolección a la agricultura. Pues esto ha sido muy importante pues, durante toda la historia de la humanidad porque durante el neolítico la capacidad de cultivar alimentos de una manera más efectiva permitió a las tribus y ciertas comunidades establecerse en una forma sedentaria, eh, y esto formaba como las primeras centros como aldeas agrícolas. Otra cosa es el excedente agrícola, pues gracias a la agricultura la producción se aumentó más en los alimentos. Esto generó una mejora de vida en los individuos y la necesidad de producir grandes cantidades de productos materiales entre alimentos y pues artesanías, y de las artesanías llevó al comercio, y para este comercio se llevó la administración de los recursos. Esto generó como el desarrollo y la división del trabajo de una manera más compleja y pues de ciertas primeras profesiones especializadas. Un ejemplo podría ser los agricultores, las estadísticas que contaban los alimentos y pues etcétera. Otra cosa importante también es tener el comercio con las grandes cantidades de excedente agrícola y pues que las comunidades pudieron establecerse con formas de intercambio y servicios a otras comunidades o otras ciudades. Esto llevó al desarrollo de vías, de rutas comerciales, de trueque y centros de comercio en los primeros centros urbanos, que a la vez ayudan a evolucionar y a incrementar mucho los primeros centros urbanos. Eh, lo, lo, También otro clave es la defensa, para proteger estos centros urbanos de otras comunidades o otras ciudades. Tenían que ofrecer una seguridad importante frente a las amenazas externas. Por ejemplo, las primeras ciudades se forman a través de murallas, estructuras para la protección y pues con la intención de proteger a la población, y pero también el comercio de esa misma población. Un ejemplo de esto sería las murallas, las primeras ciudades en Asia Central. Un ejemplo sería pues las primeras ciudades de Ur, de Babilonia, Nínive, y también varias ciudades en el norte de Israel. Ok, el autor Mumford destaca unos ciertos temas complejos, y uno de estos importantes es la implosión demográfica. Esto es un fenómeno que ocurre muchas veces como una especie de trampa maltusiana, donde lo que ocurre es como que existe cierta presión demográfica, donde las ciudades crecen, eh, enfrentan una presión cada vez mayor en los recursos, en los alimentos, en la estadía de vida, en todos los materiales. Otra cosa que genera es la desigualdad social. A medida que las ciudades se volvían un poco más grandes, generan cierta desigualdad debido a la distribución de las clases sociales en las primeras ciudades. Pues una división primeramente es entre los ricos y las clases bajas, que esto podía llevar a conflictos internos y un descontento generalizado en las mayorías. Una sobrecarga en las infraestructuras, a lo que se refiere es como un crecimiento rápido pues, de las ciudades, desorganizados, sin un plan estratégico, a lo que lleva un cierto complique en la distribución de bienes. Por ejemplo, en las ciudades antiguas, no se podía en ciertas ciudades que tenían este problema, era muy difícil llevar agua potable o los suministros de comida y agua, o de materiales esenciales para la vida en muchas poblaciones directamente, lo que generaba pues la pobreza y un gran problema de salud y pues enfermedades y un gran complique en la calidad de vida de ciertas ciudades. Otra cosa también sería lo que sucede en los alrededores, los cambios climáticos,
la explotación de un cierto material o de ciertos recursos importantes pues para la viabilidad de una ciudad y para la población. Esto puede llevar a serios cambios en el clima que pueden afectar pues la estadía de las ciudades. Por ejemplo, pues esto también puede generar sequías donde en esos momentos se necesitaría una gran cantidad de recursos humanos, pero con los anteriores problemas se puede dificultar aún más. Y pues lo más importante diría yo es la estabilidad política y los conflictos. Eh, Donde cuando hay un caldo de cultivo de todos estos problemas en la implosión demográfica, esto puede generar en conflictos internos y externos, como invasiones de otros pueblos y imperios. Un ejemplo son de las ciudades del periodo del bronce tardío, en plena caída de del bronce, donde muchas ciudades sufrieron estos grandes tipos de problemas y donde tuvieron un gran declive las ciudades que están en un punto desaparecieron. Otro tema que toca Unford es sobre la protección y la destrucción. ¿Cómo así? Pues normalmente estaba hablando mucho antes de que las ciudades se protegen, pero principalmente se centra también en la protección y destrucción de la ciudad. Normalmente las ciudades siempre están desarrolladas para la defensa, en una zona estratégica, para protegerse de, pues, de las amenazas de afuera. Pero esto también puede ser un arma de doble filo porque también puede ayudar a la destrucción de la propia ciudad por razones internas, como ya se acabó de mencionar antes. Otro tema es hablar de las zonas estratégicas claves donde se forman muchas ciudades. Como podemos ver, hasta hoy en día, entre las ciudades más antiguas hasta las más modernas, siempre se encuentra en una zona estratégica. No se encuentran en cualquier zona, normalmente se encuentran en una zona con una planicie pues recta, no muy montañosa, como las llanuras, los valles y esto, porque benefician a varios factores, como el crecimiento y la prosperidad, y están en una zona clave para las rutas comerciales. Por ejemplo, importante, la fertilidad del suelo. Las llanuras a menudo, pues, o los valles son suelos fértiles, que son ideales para la agricultura, etcétera. O acceso a los recursos, pues normalmente las ciudades en su mayoría están cerca o están sobre un río. Esto porque, ¿en qué ayuda? Primeramente, pues para el comercio, pues para tener cuerpos de aguas importantes que pueden suministrar agua a la población, alimentos y también para la agricultura. Eh, También es fundamental, pues, como les decía, pues para el bloque urbano en lo general. Hasta el día de hoy las ciudades, por lo general, están cerca de un mar, o están cerca de un río clave, y en una zona donde se puede hacer buena vegetación. También la facilidad del transporte, en estas varias zonas estratégicas son zonas claves para conectar con las rutas comerciales. Una ciudad no se puede poner tal vez en unas zonas tan remotas y tan alejadas de ciertos recursos importantes, sino más bien tiene que estar por lo general cerca de recursos muy importantes, como ya se mencionó antes, como los ríos, una zona donde sea muy equilibrado los climas y que sea pues un fruto para vivir y también para hacer agricultura. También, aunque no en todas las ciudades, la seguridad y la defensa. Hay ciudades que están en terrenos montañosos o en accidentados que pues ofrecen un obstáculo de protección, pero también genera el problema de que puede ser muy difícil para conectar con otras ciudades y las rutas comerciales. Aunque muchas veces lo ideal se construyen en valles, son un poco más vulnerables a los ataques enemigos. Eh, Aunque también tiene sus ventajas porque, pues como se habló antes, varias de las ciudades están fuertemente protegidas y algunas llanuras eh, son barreras naturales que también pueden a la vez ayudar a protegerlo, dependiendo de cada una de las zonas de cada ciudad. También tenemos que, gracias a las ciudades, siempre hay innovación. Una ciudad nunca para de construirse, siempre va siguiendo cambiando con el paso de los años. Todas las ciudades siguen modernizándose una y otra y otra y otra vez. Entonces, al final siempre gracias a las ciudades
y pues a la población, a la división del trabajo, a la profesionalidad de ciertas maneras y también se ayudan a la productividad de los recursos. Esto puede ayudar a las mejoras tecnológicas, por supuesto, pues poco a poco en cada momento histórico, pero también genera ciertos problemas. No todas las ciudades tienen esta misma ventaja, porque tal vez vengan con las innovaciones tecnológicas, pero también vienen deficiencias y posibles efectos negativos. Por ejemplo, si hay ciertas ciudades donde siempre hay ciertos problemas con la accesibilidad tecnológica porque la tecnología puede volverse obsoleta en algunas habilidades manuales o sociales que pueden dañar cierto sector de la división de trabajo de algunas ciudades. Pues otro tema sería también la equidad y el acceso. Si es como el manejo de la tecnología o pues, ¿cómo te digo? Una falta de distribución masiva de la tecnología, que no toda la población de ciertas ciudades o de muchas ciudades no pueden darse el lujo que otros ciudadanos no se pueden dar y eso puede generar desigualdades y problemas internos y pues tal vez un desequilibrio en la infraestructura de la ciudad en ciertas partes. También en una ciudad es importante la seguridad y la privacidad. Gracias a las innovaciones tecnológicas se puede plantear pues preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad. Por ejemplo, pues por la construcción de fortificaciones alrededor de la ciudad para proteger las ciudades eh, y pues de ciertos temas. Al menos en la antigüedad era primeramente pues la protección contra problemas externos. A nuestros días hoy entendemos que las ciudades es más bien como problemas informáticos, ciberataques, daños en en la electricidad y otros ciertos problemas. Bueno, para terminar esta presentación, pues el autor Lewis Mumford habla como sobre el surgimiento de cada una de las ciudades, que es muy importante en la interacción entre la historia, cómo funcionan las sociedades humanas, que se entiende que la forma urbana y el medio ambiente coexisten para entender la historia de la humanidad. Y pues desde un enfoque historiográfico es casi muy importante y de ley entender cómo se forman los primeros bloques de sociedades o comunidades humanas. Muchas gracias.